cuadrado y un índice de masa corporal de 25. Ese es nuestro hombre ideal. Este hombre ideal tiene un volumen de 130 mililitros. Y está a una, y esto vamos a estar a una determinada presión. Esto será entonces, corresponderá el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Y le corresponderá a la última diapista de contracción auricular. Esta presión es más o menos la ventrícula. En la aurícula izquierda hemos dicho que la presión es por promedio alrededor de 8 milímetros de mercurio de presión. Será la presión diastólica final. Esto es al final de la diástole. Si en este momento le llega la corriente eléctrica a activación, entonces lo primero que va a hacer es comenzar a prepararse. Si llega la corriente eléctrica, sácalo, porque la corriente eléctrica ingresa en este punto donde comienza la sístole ventricular, con el ingreso con la onda Q del electrocardiograma. En este momento tengo estas condiciones de este volumen y esta presión. Una vez que le llega este estímulo, el ventrículo está con 8 milímetros de presión porque la válvula auriculoventricular, nosotros dibujamos en este momento, ¿qué está ocurriendo? Las aurículas están contrayéndose y está haciendo su rellenado al ventrículo. Está haciendo su rellenado al ventrículo, contrayéndose esta presión que hemos mencionado aquí. Está haciendo de la final al momento, hasta el final de la diástole. En este momento está dándole el último toque, el último empujón, la aurícula izquierda al ventrículo. Y eso es el que le da los 8 milímetros. Y en ese momento podríamos poner acá la presión en el ventrículo. El de la aurícula está un tantito por encima. La presión en la aurícula está un tantito que por encima del ventrículo. Y eso por gradiente hace que se rellene el ventrículo. Y en este momento el ventrículo, llega la corriente al ventrículo, excepto en la primera porción inactivarse, que no hay ninguna respuesta. Y como consecuencia, después de un periodo más o menos de 2 milisegundos, comienza el septum a contraerse. Al contraerse el septum, comienza a subir la presión intraventricular y supera a la presión en la aurícula. Y por lo tanto, en este momento en que el azul supera al rojo, en ese momento el ventrículo tiene más presión que en la aurícula. Aquí hay más presión que en la aurícula. Acá está en 8, supongamos que esto ha subido a 9 milímetros, hay gradiente. Entonces, ¿qué pasará? Que la sangre trata de regresar, y al regresar encuentra las válvulas abiertas y los cierra. Y como consecuencia de ese cierre, ya entramos a un periodo que se llama la fase de contracción hipovolumétrica. Y esta es ya el ciclo cardíaco. Sí. Ahí el ciclo de que ya hemos definido, hemodinámico de ciclos, tiene la sístole, y entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí hemos dicho, al final de la diástole, las válvulas sigmoideas están cerradas, la válvula auriculoventricular estuvo abierta, en el que la aurícula se contrajo, hizo su diapita,
hasta que el ventrículo recibió la activación de la corriente que le llegó y se activó el septum. Al activarse el septum comienza a generarse una presión dentro de la cavidad. Esto hizo que la presión que estaba en 8 subiera a 9 y entonces creó una gradiente entre el ventrículo y la aurícula, y en ese momento se levanta y cierra la válvula auricular, mientras que el ventrículo siguió contrayéndose. Entonces encontramos que en ese momento le llegó la corriente, por favor, por atrás, y así le tiran no vayamos. Entonces en este momento se produce el incremento de la presión, por contracción de la pared del ventrículo. Esto se llama la fase de contracción isovolumétrica. Iso quiere decir volumen igual. Aquí en ese momento no hay variación de volumen, solo hay aumento en la presión. ¿Desde cuándo pasó esto? Aquí tengo el 0, aquí la presión diastólica hemos dicho que es 8 milímetros, y aquí se produce la fase de contracción isovolumétrica. Esta fase de contracción subió a cámara cerrada, porque las válvulas sigmoideas están cerradas y acaba de cerrarse las válvulas auriculoventriculares. A cámara cerrada se está aumentando la presión de 9 a 15, a 20, a 30, llega a 75, o si quieren ustedes vamos a centrarnos en 80 milímetros, y en la arteria está la presión 80, en ese momento acá llega a 81 y supera a la de la presión en la aorta, y en ese momento se abre la sigmoidea. Entonces sube la presión hasta alcanzar el valor de 80, supera a esta presión, y en este momento se abre la sigmoidea. Acá se cerró las válvulas auriculoventriculares, cierre de las aurículas y apertura de la sigmoidea. Apertura. Entonces entramos luego, una vez que se abre, el corazón siguió contrayéndose, ya está en la válvula abierta, y todo lo contraído se va a expulsarse hacia la arteria y se produce la fase de inyección. Entonces tengo acá la fase de inyección. Estas dos fases forman la sístole. Eso que el clínico consideró, el primer ruido no consideró la fase contracción volumétrica de frente cuando escribió la idea de la sístole. ¿Hasta cuánto aumentó la presión? Hasta 120. Después, una vez que expulsó su contenido, ya no tiene para expulsar, comienza a exceder este volumen de expulsión, y llega un momento en que ya no tiene para expulsar y cae súbitamente la presión. Al caer súbitamente la presión, hizo que la presión de la aorta superó a la presión que estaba en el ventrículo, y en ese momento se produce el cierre de las sigmoideas. Acá está la apertura, el cierre de las sigmoideas, y a cámara cerrada se produce la fase de la isovolumétrica hasta por debajo de 0, hemos dicho. Luego comienza la fase de llenado rápido, luego una fase de llenado lento, y finalmente una fase de filtro auricular. Y de esta manera, este corazón hizo los otros componentes de la diástole. La sístole con sus dos fases y la diástole con sus dos fases. Y logra expulsar, si este es el volumen del ventrículo izquierdo, y el corazón bota pues no toda la sangre, bota pues 70 y se queda con 70. A esto se llama la fracción de eyección. La fracción de eyección significa que el corazón normal debe botar más de lo normal de botar. En este caso estamos hablando de 70 centímetros. Si completo era 130 por la 70, sería no logra nunca llegar a tener una gravedad mensual, siempre por sangre de 70. Esto nos dice cuál es la fracción. Esta es la fracción, digamos, de análisis de la actividad del ventrículo. Quiero saber cómo está un ventrículo izquierdo, quiero
que nos diga cuál es la fracción de inyección. Esta fracción de inyección nos está diciendo cuánto es la capacidad histórica. Entonces ahí tenemos la fase contracción volumétrica, la fase de inyección, y luego la vía solo tiene fase relajación volumétrica, fase denominada por sus tres términos. Y ahí estos son los eventos que hemos mencionado. Siguiente. Aquí tenemos este es el trazado Rieger. Rieger hizo esta interpretación, tiene una falla indudablemente, una falla que nos van a dar cuenta. En primer lugar, la sístole ventricular para el clínico, ¿cuándo comienza el primer ruido? ¿Cuándo termina el segundo ruido? Para el fisiólogo dice que comienza con el inicio de la onda Q del electrolateral. ¿Cuándo termina la sístole? Porque en el nariz, esto, digamos, en la incisura, esta presión en la arteria cae, ya no tiene para expulsar y hace esta onda. Esto se llama la incisura del pulso carotídeo. Esta incisura del pulso carotídeo. Y se produce esta onda dícrota, que es este levantamiento. Entonces vamos a analizarlo. Y luego analicemos, llegó la corriente, esta corriente hasta que no activara la presión en la aurícula izquierda era mayor que en el ventrículo izquierdo para que haga su rellenar, porque si no está lo contrario no va a poder rellenar. Todo el movimiento se hace por gradiente. Recibe el potencial, el septum comienza a contraerse, y al contraerse la presión del ventrículo supera a la presión del puntito, y en ese momento se cierra la válvula aurícula izquierda. La primera porción será primero se cierra la mitad, luego la tricuspidia, y los estudiantes de medicina dicen mitripa. ¿Sí? Mitripa. Mitral, tricuspidia, luego se abre la pulmonar y finalmente la aorta, mitripa. Primero se abre, se cierra la mitad, luego se cierra la tricuspidia, se abre la pulmonar y se abre la aorta, mitripa. Algunos dicen que el primer ruido solamente cierra la válvula auricular. Eso no es cierto. Que no, nunca ha hecho fonocardiografía no puede decir eso. Entonces, incluso el que hace ecocardiografía es un movimiento que hace así. Y si no tengo un fono al costado, no puedo registrarlo. Y nuestros cardiólogos ya no saben reconocer ni los ruidos cardíacos. Lo único que se encuentra es que hay un soplo, eco, ahí nos piden eco para hacer su diagnóstico. Antes no, los cardiólogos decíamos nosotros que el cardiólogo ausculta a sus pacientes con la mano y palpa con la oreja. ¿Está bien? No como aquí es, pues, porque basta colocarse, ustedes van a háganlo en la noche colocando el ruidito, ponen la parte donde está la raíz de los dedos, la parte de la eminencia renal. Entonces colocan en la parte, en el cuarto espacio, en la línea medio clavicular, ponen esta parte del punto lateral izquierdo. Ustedes van a notar un impulso, pues, sístole y diástole, sístole y diástole. Una vez que han encontrado, ahí pueden encontrar, si no basta con que ustedes encuentren sístole y diástole. Pueden encontrar unos golpecitos, son las vibraciones valvulares que hay patología. Y si hay un soplo puede encontrar trides. Entonces todo lo que puede, el área del impacto, incluso puedo decir que acá hay un hipertrofia ventricular. Entonces con la mano se hacía ese diagnóstico. Especialmente ahora frecuente que ya no hay fiebre reumática. Esto es una enfermedad, digamos, autoinmune. Y el peruano tiene una alta incidencia de fiebre reumática. Entonces esto antes era, la prevalencia era alta. La estenosis mitral, las lesiones aórticas como secuela de la cardiopatía reumática era alta. Entonces nosotros podíamos hacer nuestro diagnóstico. En ese entonces no había eco.
ECO ingresa más o menos en la década del 70, 75, 80 están llegando de ecocardiografía acá al Perú. Entonces, eso no había, tenían que hacer manitos y orejas, hacíamos los diagnósticos. Entonces, por lo tanto, estábamos adiestrados para escuchar, con la mano nomás hacíamos. Pulso carotidio, mano, pues mirando el pulso yugular, ojo. Entonces, y de cúbito lateral, pues agarramos un papelito y con un poquito de agüito lo pegábamos, haciendo una L con el papelito, y van a ver cómo el papelito se movía con la actividad cardíaca y nos permitía hacer un diagnóstico. Ahora no, pues, ahora es la ECO, la tecnología, que eso les hace perder mucho también la agudeza del sentido. Entonces, acá tenemos, entró el potencial acá, hay una etapa de silencio isosistólica, luego bradisistólica, en el que se contrae, comienza a contraer el septum. Todo eso no tiene representación hasta que la presión del ventrículo supera al de la aurícula, ahí se cierra la válvula auriculoventricular. Entramos recién en la parte de contracción isovolumétrica. Entonces la fase de contracción isovolumétrica no comprende esta zona, digamos, desde el ingreso de potencial hasta el cierre de la válvula auriculoventricular. Una vez que se cierra, la presión, ustedes observan, comienza en la línea continua a subir, y sube casi en forma vertical, esa es la fase de contracción isovolumétrica, hasta que llega a alcanzar, superar la presión en la aorta, que está con puntitos, en ese momento se abre la válvula aórtica. ¿Por qué se abre la válvula aórtica? ¿Por qué se abre la válvula aórtica? Por gradiente de presión, porque el ventrículo es mayor que en la aorta, ¿sí? Porque la línea continua supera la presión en la aorta, en ese momento se abre la válvula aórtica. Y si abre la válvula aórtica, la sangre sale disparada a gran velocidad, taquisistólica. Luego comienza y ya no hay mucha fuerza para llenar, comienza a reducirse la salida de la sangre, ya entonces el ventrículo ya no tiene mucha potencia, comienza a ceder la presión del ventrículo y la presión del ventrículo cae por debajo de la línea en puntito, o sea que el ventrículo ya comienza a tener menos presión que en la aorta. En ese momento en que salía la sangre, una vez que está saliendo la sangre, el diámetro de la aorta está así, se abre las válvulas auriculoventriculares, sigmoideas, al abrirse sale la sangre. Esto hace que la arteria se dilate. Entonces, la energía con que viene la contracción se transforma en energía cinética, movimiento de la columna sanguínea, y energía potencial que estira las fibras elásticas de la pared de la aorta. Entonces, una vez que pasó, ya no hay esa fuerza, entonces este resorte de la pared de la aorta trata de regresar a su posición de reposo, y al hacer esto, hace que se produzca cierre de las válvulas sigmoideas y ocasiona esa onda chiquita, en la onda dicro. En la onda dicro, entonces, es reflejo del retorno de la pared de la aorta a su posición de reposo. En ese momento ya no hay el ventrículo de expulsa, se cerró las sigmoideas, y en ese momento comienza a caer la presión. Parte de la relajación isovolumétrica, hasta que cae por debajo de la presión que hay en la aurícula, y por eso cae hasta por debajo de cero, y cae la presión, en la aurícula la presión está pues alrededor de 6, cae por debajo de 6, y en este momento se abre la válvula sigmoidea. Primero se abre la tricuspidia, luego la mitral. Entonces, esta apertura de las válvulas lo puedo referir en primer lugar porque es un fenómeno silente, no ocasiona ruido. Pero en la estenosis aórtica que antes encontrábamos como secuela de la cardiopatía reumática, sí producía el chasquido de la cobertura mitral. Y si nosotros seguimos, vamos a encontrar, aquí tengo entonces, cae por debajo de la presión en la aurícula izquierda, y en ese momento comienza a entrar la sangre, pase de rápido.
Esto es fase de llenado, relajación volumétrica, fase de llenado, rápido, toda la sangre acumulada al abrir la válvula. Entonces podemos repetir que aquí en la aurícula se contrajo y hizo esta contracción para rellenar el ventrículo. Luego se produce una pequeña depresión, la segunda onda, la onda A del pulso yugular, la onda T del pulso yugular, que es debido a que al comenzar a contraerse el ventrículo, empuja el piso de la aurícula y esto hace que se levante y se produzca esta onda T. Luego viene una caída a medida que el ventrículo está expulsando hacia la sangre, hacia la arteria. Ahí hace un fenómeno de Venturi, de succión, por eso cae acá un poquito. Y la aurícula, como está con las válvulas auriculoventriculares cerradas, siguió el recibimiento de sangre por las cavas y se produce esta onda B, esta ascenso B, a medida que va regresando. Y en este momento se abren las válvulas auriculoventriculares y ¡pum! Entró la sangre hacia el ventrículo, fase de llenado rápido. Y entonces, en este momento donde se abre, se cierran las válvulas que mueven, nos produce el segundo ruido. El segundo ruido entonces es ocasionado por el cierre de las válvulas sigmoideas. La apertura hemos dicho que es silencio. En un punto que está al final el punto entre la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento se produce el tercer ruido. Y luego tenemos como consecuencia de la sístole auricular se produce el cuarto ruido. Entonces no puede haber primero la contracción antes el primer ruido. Sé que está mal visto. Esto lo empujo por acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de esta manera hemos hecho el ciclo cardíaco y encima hemos hecho el análisis. Hay unas transparencias que vamos a ver donde se equivocaron tengo entonces 4 ruidos, primer, segundo, tercer y cuarto ruidos. Y donde Potain, un autor inglés, Levi, americano, dice que los ruidos cardíacos son ocasionados por quiebres o apertura de la válvula. El hemodinamista confirma esta situación. Pero si es así, en unos 4 ruidos, esto cierre de las válvulas auriculoventriculares, apertura de sigmoidea, esto por el cierre de la sigmoidea, esto y esto no viene apertura ni cierre de válvulas en español. Entonces Rashmer, otro autor, dice que los ruidos cardíacos son debidos a la aceleración o desaceleración de la columna sanguínea. Entonces ahí dice que el cuarto ruido ustedes van a leer, se debe a la sístole auricular. Entonces si la contracción de un músculo bien delgadito produce el ruido, la contracción del ventrículo que ruidote producirá en la columna izquierda. Y el ventrículo acá no está contrayendo, acá no hay ruido, como una cosa chiquita, esto lo lleva acá, va la contracción de la aurícula ocasiona, entonces no hay. Rashmer dice que en ese momento la contracción de la aurícula acelera la columna sanguínea, esa aceleración da una vibración que da el cuarto ruido. Y el tercer ruido dice que hay una disarmonía entre los diámetros vertical y transversal de la cavidad ventricular y que ocasiona una turbulencia que sea responsable del tercer ruido. Entonces tenemos de esta manera el primero y segundo ruido que se escucha en todos, espero que no encuentre, hay alguien que no encuentre los ruidos, todo el mundo que no. Hasta ahora no encontré una literatura que diga solamente un paciente tiene un ruido, no hay. Pero el tercer ruido es un ruido que estamos estudiando como una vibración y que se encuentra, y es usual encontrar, escuchar en personas hasta los 14, 15 años. Muchos chicos, 14, 15 años, que encontrábamos entonces ya dijimos que aquí hay sin considerado como una patología. Pero es usual encontrar en los pacientes con una lesión valvular. Cuando tiene a alguien que se cansa, se hincha los pies, se agita cuando camina,
le falta aire, ya estudiar estos signos de insuficiencia cardíaca, que encuentro ese ruido, acá ya no le voy a llamar tercer ruido, le llamo galope ventricular. Entonces, ¿qué cosa es galope ventricular? Es la auscultación anormal del tercer ruido. ¿En quién lo veo? Una persona mayor, segundo, que es una persona que tiene sintomatología cardiovascular. Sí, entonces es casi sinónimo de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se llama? Galope. ¿Qué cosa es como galopa? Así. Un galope. Entonces, ustedes van a emergencia, espero de que ustedes, como ya he dicho ayer o anteayer, deben comenzar a asistir a momentos libres al hospital. Ustedes tienen derecho, ustedes son de una universidad nacional, ustedes, si les dicen, anda nomás, que se vayan ellos a bañarse. Sí, pues lógico. Así hay gente que se pone sensible, dígale así, se pegan a uno y se pone su mandiguito, con su logo, estoy acá, estoy. Saquen pecho, usted de Villarreal, esta universidad es de Villarreal. Entonces, porque el Estado tiene su obligación. San Marcos está peleando para que no deje entrar otras universidades a Loaiza, a 2 de Mayo, porque las otras universidades coimean al director, pues deja que después hacer sus clases. ¿Por qué no hacen como Massachusetts, una universidad chiquita, grande en cuanto a su producción, pues chiquita, pero tiene su clínica, ahí hace sus prácticas? ¿Por qué no sus hospitales? ¿Por qué San Martín? ¿Por qué una universidad enorme no tiene su propia clínica? Veamos esa parte que debe ser así. Ricardo Palma debe tener su clínica, etc. Gaetano se ha pegado a una universidad y sostiene como si fuera de su propiedad las clínicas. Eso no debe permitirse. Son universidades privadas y las privadas principios, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que hacer, a comenzar a asistir. Si ustedes no asisten, no van a ver muchos cuadros reales. No se olviden que ustedes tienen que prepararse para afrontar a médicos que estudian mañana y noche. No se olviden. Ustedes tienen que prepararse bien para poder estar en el mercado. Y de paso les voy diciendo que hay muchos médicos que están ya con pica encima por la mala práctica. Eso de el doctorcito que se equivocó, cortó en lugar de con una pierna, cortó otra pierna. Pero si hasta remover la figurera, si todo diabético está sentenciado de que cortan la pata, normal. No, ¿y quién tiene la culpa? El paciente. ¿Por qué tiene la culpa el paciente? Porque se engorda. Ojo lo que estoy diciendo. No se engorde. No se engorde. Sean esbeltos, flaquitos. Entonces no van a tener ese problema. Que tiene un fondo genético, de acuerdo, pero antes de eso, sí, es la gordura. Ustedes agarran su barriga, que está resistencia. Ustedes sí tienen familiares diabéticos, ¿sí? No me digan, el 15% de la población general es diabética. El 99% son diabéticos tipo 2, eso por gordos. ¿Sí? ¿Cierto? Por gordos, por obesos. Muy tragón. Entonces, esa es. ¿Cierto? Claro, por gordos. Y además toman bastante, comen sal y se engordan, porque comer saladito es rico. Saladito es rico. Entonces, de remate todavía, encima toman Coca-Cola o ese color, esa gaseosa de color. Y ¿ves cómo se llama? Ya. ¿Eso para qué? ¿Para qué? ¿Creen que están alimentándose? ¿Me están buscando por gusto? Las vacas no comen sal, viven felices. Entonces, no debe comerse sal, no debe comer, coman verduras. Entonces, acá decíamos, cuando ustedes encuentren este flex, o sea, un ritmo de galope, ustedes dicen que encuentran que parece un caballito que está corriendo, ya han hecho el diagnóstico. Es casi, eso es casi sinónimo de insuficiencia cardíaca. Y si escucho cuando ese 4, más pues que repito, debe estar acá. Entonces, cuando escucho ese 4,
yo voy a llamarle no cuarto ruido, yo habré escuchado 2 o 3 veces, pero con fono, pues el chiquito recién nacido, le llama fono, encontramos una vibración antes de eso era cuarto ruido, porque eso escuchábamos, porque escuchábamos algo raro, porque no decía que eso, y algo raro ya sabías que podía haber algo, entonces hacíamos el tratado y encontrábamos. Eso, el chiquito llamamos cuarto ruido, pero en viejos, uno que es muy cuarto, un viejo de mi edad, se encuentra en eso. Eso quiere decir que el ventrículo es poco sensible, para lo cual el aurícula se toma su buen punchete y se contrae con bastante fuerza hasta un cuarto ruido. Entonces eso se llama galope auricular. ¿En quién se ve eso? En los viejos. Entonces, esos son los ruidos que habría. A ver qué pasando. Ahí tenemos, aquí está el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido, no nos ha puesto el cuarto ruido, ¿sí? Porque es raro. Otra cosa es que a medida que hace esta variación, el volumen de la cavidad ventricular puede haber variaciones. Cuando se contrae el ventrículo, disminuye su tamaño y la fase de diástole. Ahí tienen ustedes todo lo que va a pasar con respecto a las cosas. Siguiente. Aquí tengo el primer ruido y el segundo ruido. Si ustedes quieren, el primer ruido más o menos de 0,6, 0,7 centésimas de segundo, el segundo 0,4 centésimas de segundo. Tienen más de dos vibraciones fundamentales del segundo ruido. Cierre de la aórtica, luego de la pulmonar. Ahí hay dos componentes, A2 y P2. Esto tal vez sirve también para aprender a reconocer. Cuando tengo un fenómeno de una cardiopatía congénita muy frecuente, ya hemos dicho, la comunicación interauricular, donde la aurícula derecha recibe más y más sangre, y por lo tanto, el primero que va a cerrarse es la cirugía aórtica, y la pulmonar, la aurícula derecha está recibiendo sangre de venas cavas, normal, en la cava superior, en la cava inferior, y de remate le regresa sangre de la aurícula izquierda, entonces tiene que mover un volumen mayor que lo normal, ¿está claro? Porque hay un chance de izquierda a derecha que les hace, entonces el ventrículo derecho, por lo tanto, tiene que recibir más sangre, se tiene que hipertrofiar. Entonces, al hipertrofiarse va a demorar más tiempo para poder expulsar la sangre hacia la pulmonar. Entonces, el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa. Ese retraso se hace constante. Entonces, en el caso de una comunicación interauricular, el desdoblamiento segundo fijo hace el diagnóstico de comunicación interauricular. Entonces hay que aprender a escuchar. Acá parece que hubiera un tercer ruido, ¿no? Esto sería lo que... Bueno, siguiente. La presión de epístola auricular, presión de intracavidad, eso hemos dicho. Siguiente. Esto sí que me quedé un poco de decir que con respecto a la relajación. La relajación no es no es como decía un resorte, los sueltos, machuco, entonces los sueltos regresa por inercia, ¿no? Entonces la relajación es un fenómeno activo que es dominado, dirigido por el sistema central. Entonces, ¿cómo puedo registrar esa relajación? Hemos dicho por la presión diastólica final ventricular izquierda. Si tengo aquí se está produciendo el volumen y la presión final ventricular izquierda. Entonces, aquí, cuando el ventrículo no se deja llenar, ¿qué cosa hará la aurícula para rellenarlo? Tendrá que subir, ¿cierto? A medida que va subiendo, eso quiere decir, cuanto más el ventrículo está más hipertrofiado, más difícil de llenar. Esto es una medida de función diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo lo veo? Con un trazado, cuando hago cateterismo, esto lo encuentro elevado. Aquí he hablado de la fracción de eyección. La fracción de eyección, ¿qué parte? ¿Cómo le entiendo fracción de eyección?
¿Qué parte del volumen total de sangre? Foto en la artículo. ¿Es así? ¿Qué cosa es fracción de eyección? ¿Qué parte del volumen que contiene mi corazón? Voto en la siguiente cifra. ¿Sí? Entonces, puedo decir cuál es la... Entonces, ¿cómo puedo hacer? Lo hago porque con esta medida, entonces suponiendo que 130 es el volumen total del 100% y voto 70, entonces ¿cuánto será? Los 70 por 100 entre 130 de esto debe ser 65 más o menos. Esto será la fracción de eyección. Esto hay que hacerlo en cateterismo, una serie de cosas. Pero el cardiólogo no puede hacer esta función determinada, la capacidad contráctil del corazón. ¿Qué cosa hace la fracción de acortamiento? Entonces, esto sí será, entonces tengo el septum, el sístole y el diástole se va contrayendo, la pared posterior, entonces cuando se expulsa la fase... ¿Puedo hacer un pequeño anuncio? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un pequeño anuncio, profesor? No me refiero. Después al final. Acá tendría el volumen diastólico final ventricular izquierdo, aquí sería el volumen sistólico final. No hay inglés. Entonces la fracción de acortamiento será igual volumen diastólico final ventricular izquierdo menos el volumen sistólico final ventricular izquierdo entre el volumen diastólico final ventricular izquierdo. Esto sería fracción de acortamiento. Eso es lo que hacen los psicografistas para ver cómo está su corazón, le hacen este acortamiento. Vamos a ver seguramente una transparencia. Normalmente en la diástole, en la primera porción de la diástole, pasaba sangre a gran velocidad, fase de llenado rápido. Da esta imagen del pasaje de sangre en la primera parte de la diástole, fase de llenado rápido. Esta es la fase de llenado rápido. Acá este sería fase de llenado lento, sístole auricular. Acá tenemos un corazón anormal, entonces un corazón anormal no pasa porque todo el punchete de pasaje lo hace la aurícula, porque el ventrículo hace resistencia. Esta es una disfunción típica del ventrículo. Incluso acá ya es una cosa tardía cuando ya la cosa ha avanzado. Entonces, ¿cómo puedo determinar aquí a la cavidad del corazón? Puedo hacer por plastimetría para hacer el gasto cardíaco que será motivo del siguiente. Esto es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Porque esta es una imagen de 4 cavidades, porque yo puedo hacer la ecocardiografía dentro del tercer cuarto espacio para external izquierdo. Entonces esto me hace el corte un corte del corazón aquí. Esto me permite hacer un corte así, pero esta imagen es de acá. Estoy viendo desde la punta, porque tengo, por eso está lo más cercano en las cavidades ventriculares, las auriculares. Siempre utiliza como referencia la auricular. Yo puedo decir en este electro, decir, él me llama la atención, y él no me llama la atención mucho esto, depende de dónde está, pero me llama la atención es que el componente auricular, componente de la cista auricular para arriba, para abajo, esta aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí me está diciendo que la aurícula izquierda está agrandada. Eso ya debe haber un problema en la aurícula, en el ventrículo izquierdo, que la aurícula izquierda está grande, eso quiere decir que la aurícula tiene que trabajar. Eso lo llaman los gringos, el lancio, eso quiere decir que está agrandado. ¿Se vio? Vamos a ver, aquí está, vamos a comenzar. Vamos a ver qué cosa va a pasar acá. Teníamos ahí, estamos en la parte de llenado, al final de la diástole. Entonces, al final de la diástole está pasando acá, está haciendo su rellenado, está pasando sangre de la aurícula del ventrículo, de la aurícula válvula hasta aurícula, está abierto,
Está sigmoidea, está cerrado, estoy en este punto. Siguiente. Ahí que está pasando, todavía no ha entrado el potencial de la onda, seguramente está entrando el electrocardiograma, y aquí está la contracción de la aurícula, y acá está del ventrículo. A esta diferencia permite que pase sangre de la aurícula del ventrículo, acá subrellenado. En este momento seguramente está entrando el potencial del electrocardiograma. Entonces en su momento comienza a contraerse el ventrículo. Al contraerse el septum, levanta un poquito la presión como para cerrar las válvulas auriculoventriculares y arrancar la parte de relajación, de contracción volumétrica. Siguiente. Ahí está entrando, este es el cuarto seguido, aquí está levantándose la presión, esto está un poquito más allá del eléctrico. Entonces eso debe producir, este es el primer ruido, este primer ruido nunca debe anteceder a R del electrocardiograma. Después viene la fase de cierre de la mitral, luego la tripa, luego viene la fase de la sístole contra la fase de sístole rápido, taquisistólica, la bradisistólica, luego viene el segundo que sigue. Luego ya se cerró las aurículas ventriculares, aquí está el cierre de las aurículas ventriculares, y en ese momento comenzó a subir la presión, y hasta que abrió en ese momento las válvulas sigmoideas. En ese momento sale la sangre, o sea que ya pasó la fase de contracción, cuando está terminando la fase de contracción isovolumétrica, donde está contrayéndose, fíjense. Ahí está subiendo la presión, la fase de contracción isovolumétrica, siguiente. Le correspondió la onda C del plegograma, encontramos que la fase de contracción, entonces el primer ruido que corresponde a la fase de contracción isovolumétrica. Observen usted que esto no debe pasar en primer no es nunca necesario. Después viene el siguiente. Entonces, ahí está la expulsión, fase de inyección, está expulsando la sangre, fase de inyección rápida, taquisistólica, siguiente. La inyección rápida, taquisistólica, siguiente. Ustedes tienen que observar la onda, y ahí está. Si encuentro acá, entonces el soplo será que hay una vibración. ¿Qué cosa será un soplo? Es turbulencia, soplo es turbulencia. Si tengo una sequía de pared bien parejita, bien protachada, el agua sin escurre, sin hacer turbulencia, silencio. Está pasando, ¿saben? Eso es lo que pasa en nuestro organismo, en nuestras arterias. Están todas parejitas, no hay turbulencia. Pero de repente al abuelo tiene un soplo acá, encuentran ustedes que sopla el doctor, los otros soplos, eso quiere decir que hay turbulencia, un ruido, un soplo. Entonces, eso quiere decir que el río Rimas hay turbulencia, por eso uno escucha el río Rimas sonar, mira, un poquitito de agua suena, porque hay mucha turbulencia. Entonces aquí encontraríamos un soplo protosistólico, siguiente, de inyección. Aquí ya no tiene mucho que expulsar y está sigue todavía. Siguiente. Acá mire la onda A es debido a la sístole auricular, la onda C es levantamiento, es el pulso, este es de las venas yugulares, y este de acá sería de la arteria carótida. Entonces acá la C del piso, acá ya en la segunda parte de la sístole, la inyección no sucede, no hay mucho que expulsar, y en ese momento la sangre que estaba acá trata de regresar y me hace la incisura, y después me va a ocasionar la onda siguiente. Ahí está terminando ya la expulsión, siguiente. ¿Dónde termina? Y la incisura, ahí ya se cerró, ya no hay. Entonces, una vez que se cerró, vamos a entrar a la fase de relajación volumétrica siguiente. Acá tengo le han puesto acá el flujo transmitral, la onda E, paso de la fase de llenado rápido, de llenado lento, la pista de la velocidad. Siguiente.
Ahí tiene usted ya en la fase de llenado, de relajación isovolumétrica, cae la presión. En ese momento se produce la onda dícrota y en ese momento se levanta esta onda B del pulso celular, eso por llenado, y hace la caída, que en ese momento comienza a pasar la sangre de las venas hacia el ventrículo siguiente. La apertura de las válvulas auriculoventriculares es excelente, no hay problema. Eso se ocasiona por el cierre de la sigmoidea. Acá esto no está mal, esto está mal, porque esto debe estar acá. O sea que ustedes lo empujan y lo ponen acá. Sí, porque eso debe estar entre la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento y no está puesto por ahí. Todo el mundo se equivocó. Siguiente. Al que en etapa está llenándose, pasa el fase de llenado rápido. Rápido. Y esto debe encontrar el valor de ventricular, se encuentra acá, nunca acá. Sigue. Aquí tienen ustedes, aquí esto es lo que yo les planteaba, decía, que esto es el electrocardiograma como consecuencia de la activación eléctrica del electrocardiograma que produce la contracción. Luego ustedes saben que en esta parte es la diástole. Entonces, yo puedo determinar al final de la diástole acá, base, que se llama el volumen diastólico final del ciclo izquierdo. Y aquí tengo hecho las masas, las extendidas, y acá está la contraída, y entonces digo esto menos esto, y luego de esto tengo la parte de la fracción de acortamiento. Entonces esto es más fácil de medir y más confían los cardiólogos y los clínicos como una función sistólica, función de acortamiento, es una función sistólica. Siguiente. Esto es una función de inyección, la volumen que sale, gran velocidad de corazón por la especie. Estos ya son imágenes ecocardiográficas. Esto es una manera de evaluar también este corazón, porque esto vamos a hacer a otra vez. Pasamos desde ahí tampoco. Ya pasamos. Ahí están los ruidos que ya lo hemos explicado. A ver, los ruidos que hayamos dicho. Nuestro oído humano tiene un rango, no es como el de los perros que llegan hasta aquí. La policía puede andar con su pito para llamar a sus perros, pues no. Entonces nuestro oído tiene un rango bastante estrecho. ¿Pero por qué razón? Porque tiene más o menos alrededor de 20, 25 artículos. Aquí escuchamos noche mitad de insuficiencia aórtica que lo encontramos por acá. Entonces antes citábamos nuestro oído y lo capacitábamos, pero ahora ya no, pues la ecocardiografía para que lo voy a ver azul un soplo, o rojo otro soplo, ya para en un tipo de así. Entonces todo lo hace el aparato. Los genes sí ya hemos hablado también. Siguiente. Pasamos a ritmo. A ritmo, ya. 5 minutos. Se ha dado hambre. Mañana sí vamos a hacer nuestra práctica numanosa. Ya tengo el gasto, ya estoy afuera. Está cargando. Hagamos bien el curso para no sé si otros sí, pero yo hacía algunos capítulos, ahora me han dado todo. Acá tengo un trazado, una actividad, otra actividad. Acá tengo los elementos P, el complejo público y la onda P, el complejo público y la onda P. Entonces, aquí hemos dicho que puedo yo determinar la frecuencia cardíaca en el intervalo RR.
¿Con qué frecuencia está acá? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1500 entre 20 son 75. Entonces ya 1500 R, tengo la frecuencia. La mejor manera de determinar la frecuencia es esta. Pero hay otras que te dicen que no guarden otras cosas. Aquí este es el intervalo de P al inicio de Q, eso debe ser 0,2 a 0,20. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 0,16, ¿cierto? El complejo QR tengo 1, 0, 2, 4, 2 por 20 y medio, 0,10 más siguiente. El sistema de conducción ya no necesitamos, lo siguiente. Acá tengo, allá comenzó un bloco, estas arritmias. Las arritmias se deben a fallas en la producción, en la génesis, con fallas en la conducción. Acá tenemos un PR, desde el inicio hasta acá, ¿cuánto hay? 4 más 4, 8. 8032, ya eso mismo, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿cierto? Tengo acá 5 y 6, 8, bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿cierto? Acá tengo otro tipo de bloqueo. Aquí entró 1, 2, 3, 4, 5, que está bien, más o menos, pero aquí este no entró, se fue en banda. Esto todavía 1, 2, 3, 4, 5, normal, y esto se fue en bloqueo 2, 1. Entró uno, el otro no entró, ¿sí? Así es un bloqueo de segundo grado. Y te dice todavía segundo grado muy tipo 2. Arriba, ¿no? Esto es una cosa mucho más, digamos, más que hay que cuidar, porque si hay esto, un infarto, aparece esto, y ahorita no se va a producir un bloqueo completo. Si yo tengo un electro, aparece esto, de frente digo, hay que estar a la saga, de repente hacen un bloqueo completo, y entonces se va a grabar la cielo. Acá no, acá tengo otro tipo, que también no, hay ondas que no entran. Este entró, esto es más grande, entró, este entró y este no entró. Este es tipo móvil, esto se llama ritmo de vuelta. Se va alargando, este ya va más por efecto de intoxicación, alguna droga, entre ellos ya ustedes saben. Pero generalmente esa droga da contracciones prematuras, fallas en la formación, entonces de repente a poco ya se crea problemas. ¿A qué cosas me referí? Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, esto fue chiquito, este ventilador chiquito, más grande, y se fue más. Este es un tratado original. Acá tiene otro, está repitiendo 1 y 2 siguientes. Acá tenemos que fue alargando, se fue una banda, fue alargando. Siguiente. Acá tenemos unas contracciones y tengo acá la onda P. Acá está la onda P. La otra está dentro del complejo, la otra está acá, la otra está acá, la otra está acá, la onda P. Entonces, bien, sin embargo, estas son diferentes y esto no puede decir ritmo sinusal, porque son dos cosas. El nodo sinusal está trabajando con su ritmo propio, ¿sí? Ahí está, acá está dentro, eso es su ritmo sinusal. Y esta otra que dirían los gringos son muy expresivos y tienen esa morfología, complejo es una morfología bizarra, pero no es el complejo que estamos acostumbrados a enseñarles, no es así, entonces son contracciones prematuras ventriculares, entonces esto puede ser un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, porque las aurículas trabajan con su chiva y los ventrículos con su propia chiva, son dos puntos separados, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Las aurículas trabajan con su ritmo sinusal y los ventrículos con un ritmo idioventricular, cada uno con su chivo. Siguiente. Más abajo. Ahí está como un cero, puede encontrar. Ahí está. Con cada uno con su chivo. Fanny,
Sí, el ritmo sinusal, ahí está. Y eso de acá son ritmos idioventriculares. Jala hacia abajo. Ya está bien. Con su propia acción. Entonces, esto es un bloqueo de tercer grado, un grado avanzado. Esto hay que poner un marcapaso. A este hombre le dice, porque no sinusal constante, por ejemplo, vamos a contar cuánto. Acá tengo 5, 10, 5, no menos. 5, 10, 15. Mira, acá con el ritmo sinusal está de acá a acá y más o menos alrededor de 5, 10, 15, o sea, 1500 entre 15 y 100, esto está latiendo su modo sinusal así. Y el ventrículo, ¿cuánto está? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. 1500 entre 50, 30. Su corazón del ventrículo está latiendo 30 latidos por minuto y el modo sinusal trabajando por 100. Entonces, con 30 latidos, le sube la escalera del quinto piso del nuevo, pues medio camino va a comenzar con su corazón o le va a dar mareo, que se llama el síndrome de Stop-Allan. Cuando hay un bloqueo auriculoventricular en este tipo de tercer grado, el corazón se llena bien llenito cuando se con gran presión. Pero en el momento que está llenándose, el cerebro, el corazón no tiene sangre, vienen los mareos o la angina. Eso se llama Stop-Allan. Fíjense, acá tengo el PR está con chiquito, pero acá el complejo QRS está ancho. Entonces, no, ustedes dicen cuánto tiene, 1, 2, 3, 012, 012 el intervalo PR 012, por debajo síndrome de persitación. Y encima ustedes ven acá lo que nos dice onda delta. Onda delta, este es un síndrome que se Wolff Parkinson, ya tiene nombre. Siguiente, ahí está el Wolff Parkinson. Siguiente. Ahí tiene ustedes un gol, pero no lo ven muy bien, pero muy cortito, bien pegadito, esto está bien chiquitito. Hay que aprender a tener mucha práctica, los licores son plásticos, es decir, eso lo queman, pues es que existe una vía nómada esto, entre la aurícula. Recuerdan ustedes que aquí está el nodo sinusal que tiene condición, entonces aquí está el nodo de acá, aquí hay un puente, entonces aquí puede estar acá, puede ser uno, varios, hay que entrar y cortar, quemar esto para que no exista vías de condición anómala. Siguiente. Otra vez acá hay una bradicardia, acá hay una taquicardia, 1500. Se divide en 1500 entre 5, 10, 11, 1500 entre 11, ¿cuánto es taquicardia? 1500, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 1500 entre 40, es una bradicardia, ustedes ya pueden hacer. Entonces decimos taquicardia por encima de 100 y bradicardia encima por debajo de 50. Otros dicen por debajo de 60, como quieran llamar ustedes. Entonces ya tenemos, ¿no? Son sinusales porque todos tienen ritmo, ya activación. Acá el intervalo PT está casi montadito, ¿no? Acá está la onda P. ¿Sí? Estos son trazos reales, ¿eh? Eso no está fabricado. Eso tampoco es un trazo real. ¿Sí? Otro. Aquí esta es una contracción prematura ventricular porque es ancho, bizarro, no tiene la morfología de un trazo normal. Esta onda es bizarra, ancha, más de 0,12 y la onda T opuesta. Es una contracción prematura ventricular. Antes llamaba extrasístole ventricular. Acá tengo una, esto es bizarro, dos focos, ¿sí? Siguiente. Acá tengo una que tiene la misma morfología, esto es igualito a esto, casi por ahí, pero tiene una onda P que tiene otra morfología, una contracción prematura supraventricular, mejor decir supraventricular, no auricular, porque necesitamos localizar dónde será, mejor decir supraventricular, pero no sabemos cuándo, pero es supraventricular. ¿Sí? Siguiente. Ahí están los planteando. Siguiente. Esto es la reina de las arritmias. Donde las arritmias hay una...
¿Qué es lo más frecuente? Dice que a mi edad, el 10% de mi edad tiene fibrilación auricular. Puede caminar tranquilo, despacito, perfecto. Pero el problema es que puede llevar en casa ya también la mesa en función del cáncer. Y que el intervalo RR varía. Aquí también, mira, es un trato normal entre ese intervalo varía. Entonces, ¿cómo lo defino fibrilación? Una arritmia rítmica, una arritmia compleja. Yo en segundo medicina yo ya había visto que podía hacer diagnóstico de una arritmia. ¿Por qué? Porque fui en el hospital. Hay que estar en el hospital para entender. Por eso me recomiendo. Porque dije, no, ir al hospital, no sé, y un día libre al hospital, a emergencia, a suturar a su paciente, ¿no? A poner un control venoso central, a cateterizar venas. ¿Dónde aprende uno de eso? Siguiente. Aquí tienen ustedes una contracción prematura múltiples y luego hacen una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, así ya nos desliga bien la fibrilación ventricular, y ahí, si no lo desfibrila, se va. Muy bien, muchas gracias.